Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este pasaje estábamos meditando la semana pasada sobre todas las verdades que tiene acerca de Dios, acerca de nosotros. La primera verdad que hablábamos es que somos escogidos. Esta palabra es la misma que Dios utilizó para hablar del pueblo de Israel cuando lo escogió como su pueblo para ser el sacerdote de las naciones. Y hablábamos de que es un escogimiento con propósito. No es un escogimiento que te llama y te llama y aquí te amontona, ¿verdad? Sino cada persona llamada tiene un propósito por el cual Dios le ha llamado, que el mismo apóstol Pedro nos dice que fuimos salvados, hechos sacerdotes, reyes, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su gloria admirable. Y hablábamos también de que este escogimiento mostraba el compromiso que Dios tiene con el que llama, que Dios nos llama para que caminemos con Él y para que terminemos con Él. No es un llamamiento que bueno, me escogió, sino es para trabajar con nosotros, hasta que nosotros podamos tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos esas promesas, pero hay una promesa aquí que nos muestra que una vez escogidos nosotros como parte de su pueblo, Dios va a trabajar en nosotros. Y es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que la vida, especialmente la vida cristiana, pero la vida en su plenitud, es comenzar un proceso en mi vida. Nunca somos un hombre hecho, una mujer hecha de un día para otro, sino que estamos llamados para trabajar con Cristo, caminar con Él. Por eso es más que una decisión solamente, sino es la decisión de aceptar un proceso a través del cual Dios nos va a llevar a nosotros. Y una de las promesas que Dios hace es que vamos a ser probados. Claro, hermanos, ese concepto de la prueba no es un concepto negativo, destructivo, que qué difícil, como dice la gente, es que no me gusta pasar las pruebas. Miren, pues a mí sí me gusta que la selección juegue, hermanos, que la selección juegue con equipos más experimentados, y lo bueno es que gane, ¿no?
Porque ¿para qué nos sirve una selección? Está hablando del fútbol ahora. Una selección de fútbol que nunca se prueba con nada. Son nuestros mejores jugadores, pero no se prueban con nada. Y ustedes saben bien la historia de la selección. Bueno, en ese sentido, los partidos tienen una evolución y tienen también un propósito, es ir formando el carácter de estos muchachos hasta tener un equipo ganador. Bueno, Dios nos escogió y Él va a comenzar a trabajar con nosotros. Lo hace en forma individual, lo hace corporativamente y lo hace para llevarnos a nosotros a su gran propósito. Bueno, seremos probados. Seremos probados, hermanos, para ver si damos con lo que, en primer lugar, la prueba tiene el objetivo de eliminar de nosotros lo que debe ser quitado y fortalecer aquello que debe de permanecer como un baluarte en el corazón interno de cada individuo y de cada iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, por lo cual, versículo 6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Hablábamos eso la semana pasada. No va a meternos a Dios al mismo crisol a todos. ¿Por qué? No todos padecemos del mismo mal. Dios va a trabajar con cada uno de nosotros en forma particular. Pruebas. Las pruebas vienen, hermanos, y vienen para poder formar en nosotros el carácter de Cristo. Nosotros recordamos una historia trágica que ocurrió en Monte de los Olivos. Recién habíamos comprado el Monte de los Olivos y una serie de familias, entre las familias misioneras estaba la familia de hermano Astleford y en la visita, hermanos, que hicieron al Monte de los Olivos, uno de sus hijos, creo que era el mayor, 14 o 16 años, cayó del peñasco, uno de los peñascos que había ahí, que tiene más o menos unos 50 metros de caída en roca, ¿verdad? Y se les perdió y entonces comenzaron a buscarlo y se dieron cuenta que el muchacho se había deslizado. Mucho se dijo, hermanos, acerca de la familia Astleford. Dios los estaba castigando, que saber por qué cosas, que saber qué había pasado en Monte de los Olivos y que ahí se estaba cobrando la vida, en fin. Muchas maneras de explicar la prueba. Pero el que está con Jesús entiende que todo lo que Dios permite en su vida es porque Dios está intentando avanzar con nosotros, está tratando de trabajar con nosotros. Fue difícil, me imagino, perder a un hijo y en esas condiciones y en esas circunstancias, pero ellos perseveraron. Ellos no dijeron, desgracia trabajar en Guatemala, solo nos ocurrió, sino siguieron adelante. ¿Por qué? Porque las pruebas Dios las permite por razones diversas, hermanos, por descuidos, por falta de carácter, por lo que sea. Por eso, diversas pruebas. Necesitamos que Dios trabaje con nosotros para que podamos formar el carácter de Cristo. Nosotros estamos afectados por el pecado, dice la palabra de Dios, y necesitamos tomar el carácter de la nueva creación en Cristo Jesús. Si es necesario por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y claro, aquí está hablando de la persecución del primer siglo. Hablábamos de los despatriados que habían emigrado por causa de la predicación del Evangelio. Estaban siendo perseguidos. Era el tiempo de la hoguera, era el tiempo de ser quemados, de ser echados a los circos. En fin, de verdad, era totalmente peligroso hacer una decisión por Jesús. Así que puede ser que nosotros vamos a ser probados, hermanos. No puede ser. La palabra de Dios promete que vamos a ser probados. Pero por eso es que la Biblia elogia la prueba. Gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Alegraos y gozaos, dijo Jesús, cuando sean perseguidos, porque así persiguieron a los santos hombres que fueron antes de vosotros. Así que probar. Dios va a darnos instrucciones y basado en las instrucciones tenemos que aprender a caminar. Noé fue probado
en su obediencia, construyó un arca hasta el final de sus días. A Abraham se le pidió salir de la tierra de donde vivía, y luego le pidió el Señor a su hijo. Dijo, probó Dios a Abraham y le dijo, ve y sacrifica a tu hijo a quien amas en el lugar donde yo te diré. El joven rico fue probado también para probar su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? Le dijo el Señor, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El hombre se fue triste. Jairo fue probado, hermanos, cuando iba caminando hacia Jesús en busca de ayuda para su hija de 13, 14 años, 12 años, que estaba muriendo. Y cuando iba de camino le dijeron, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Pero Jesús le dijo, ten fe. Y ahí se mantuvo. Probados, hermanos, vamos a ser probados en diversas pruebas. Vamos a ser probados por el tema de la salud. Vamos a ver situaciones en nuestra vida, en la vida de familia, de nuestra congregación, que van a ser probados. Vamos a ser probados por el tema económico. Si amamos a Dios y amamos su obra, ¿en qué va a consistir las decisiones de nosotros que nos manejen? Vamos a ser probados también en situaciones relacionales, en donde vamos a tener que buscar la reconciliación, en donde vamos a tener que ceder nuestros derechos para poder perdonar y restaurar al que está necesitado de ti. Pruebas. Vamos a ser probados con el éxito, decíamos la semana pasada. Vamos a ser probados con decisiones. Cuando usted tiene que decidir una cosa importante en su vida y Dios le dice, haz lo que yo digo, no hagas lo que tú quieres o lo que a ti te conviene. Vamos a ser probados en decisiones. Dios quiere que nosotros podamos trabajar con Él y pasar la prueba para ser fortalecidos y purificados. Tenemos la necesidad de trabajar. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, dijo el Señor. ¿Verdad? No sé, recuerdan la zaranda, es la que se utiliza para cernir arena, ¿verdad? Nosotros la utilizábamos para cernir el polvo del café, del frijol, etcétera. Vamos a ser zarandeados. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte, dijo nuestro Señor. Sabemos que el escritor acá sabía lo que significaba ser probado, ser probados. Dios te va a seleccionar la prueba que tú necesitas, porque Él quiere trabajar en tu vida. Eres su escogido. Él está comprometido en perfeccionarte y va a trabajar en esa dirección para sacar lo mejor de ti. Esa es la idea de la prueba, que Dios pueda ser formado en nosotros. Tenemos que superar las pruebas, no ser vencidos por las pruebas. Amén. Tenemos que superar las pruebas, no ser vencidos por las pruebas. Dice la Biblia que debemos de vencer el mal con el bien. Y no al revés, hermanos, ser vencidos por el mal. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe, dice el apóstol Pedro, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera sucediendo. No es extraño ser probados. Lo malo es no pasar la prueba, es no superar las pruebas. Bienaventurado aquel que soporta la tentación, dice la palabra. Así que cuando la promesa del Señor es, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero vea usted que la promesa de Dios es que vamos a pasar por ríos, por aguas más allá de que superan nuestras fuerzas, y por fuegos que intentarán quemarnos. Isaías 43:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas, hermanos. Necesitamos ser probados. Por Dios.
Por Dios, hermanos, no por otras personas, ¿verdad? Tenemos que botar aquello que nos daña, aquello que no hace una buena amalgama en la vida, y que cuando nosotros se requiere resistencia, por ahí es donde ¡tra!, se rompe la vida. Así que Dios tiene ese propósito. Y la comparación que el apóstol Pablo hace es que así como el oro se prueba con fuego, ¿verdad? La fundición de metales, ¿verdad? O sea, los hornos donde se fundían los metales, era, por supuesto, eran hornos donde se calentaban los recipientes a grados que deshacían el oro, sacaban las escorias para poder tener oro puro. Oro puro. Así el fuego prueba el oro, así vuestra fe tiene que ser probada. Pero dice, para que produzca algo más precioso que el oro. Y entonces Pablo nos dice que este que nos escogió, que camina con nosotros, que nos prueba y que ha prometido llevarnos hasta el final, es el que murió por nosotros. La razón por la que Dios no abandona al que está siendo probado es porque ese que está ahí vale la sangre de Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo, que nosotros no fuimos redimidos por cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Dios está completamente comprometido. Me gusta el texto de Isaías 43. Yo estaré contigo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Nunca el Señor nos va a dejar en donde nos encontremos, pero más cuando estamos pasando la prueba, cuando estamos avanzando hacia la prueba. Nuestra fe es el tesoro más poderoso que tenemos, porque la palabra dice que esta es la fe que vence al mundo. Si creéis que Jesucristo es el Hijo de Dios, es lo más preciado, porque vale la sangre de Jesús. Yo no puedo decir con todo el énfasis lo que significa la sangre del Hijo de Dios comparada con todo el oro del mundo. Son cosas corruptibles, dice el apóstol Pablo, del apóstol Pedro aquí mismo. Pero la sangre de Jesús, usted tiene un valor eterno. La vida de Dios mismo se ha dado por usted. Y por eso es que Dios no fallará en cuidarnos, en protegernos, en conducirnos. Note usted que la vida está llena de decisiones. Ahora mismo usted está pensando en cosas que tiene que hacer, que debería hacer, que no va a hacer porque si las hace, eso podría ponerlo en riesgo. Siempre estamos probados, amados hermanos. Necesitamos que nuestra fe sea probada y que podamos ser encontrados, como dice el apóstol Pablo acá, afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y entonces el apóstol Pedro nos lleva a otro pensamiento que está dentro de esta dinámica de las pruebas. Nosotros fuimos escogidos para ser el pueblo de Dios, para caminar con Dios, porque la meta de Dios es que lleguemos al final de la historia, cuando aparezca el príncipe de los pastores, como dice, cuando aparezca el lucero de la mañana, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando aparezca nuestro Señor, entonces todo se probará, hermanos. Todos compareceremos ante Él y Él premiará a los que mantienen su fe para estar con Él para siempre. ¿Qué producen las pruebas en nosotros? Hay calidades que necesitamos alcanzar en el carácter. Tenemos que obedecer, hermanos, aprender a obedecer en contra de todas las circunstancias.
Usted sabe bien que nosotros siempre ponemos lo objetivo delante, lo que no tenemos, lo que nos hace falta, lo que nosotros necesitaríamos alcanzar para llegar a esa meta. Siempre estamos poniendo esas cosas delante de nosotros. Y el Señor quiere que aprendamos a superar las pruebas. Pedro dice, a vosotros que lo amáis sin haberlo visto. Y aquí está hablando con todos nosotros y está hablando con esa generación de creyentes que habían surgido alrededor del Imperio Romano, que habían creído en el Evangelio, que no conocían y no habían tenido la experiencia que Pedro el apóstol sí había tenido. Pedro había caminado con Jesús, había sido seleccionado personalmente, caminado con el Señor, restaurado por el Señor, enviado por el Señor y sufriendo ahora por el Señor. Bueno, él tenía esa experiencia. El apóstol Juan, en 1 Juan dice, nosotros que palpamos, nosotros que vimos su gloria, palpamos, oímos su voz, dice en 1 Juan capítulo 1, hablando de la experiencia que tenían estos apóstoles. Bueno, hermanos, así es la fe. Caminar con Dios no siempre es dejarnos guiar por lo que se ve, sino caminar por las promesas y la certeza de la palabra. Todo el acontecimiento de la obra de Cristo había sido profetizado. Los profetas lo comenzaron a anunciar miles de años antes. Así que la fe tiene que ver con entender y conocer el anuncio de Dios. Pero también ellos habían visto, en el transcurso del pueblo, habían visto el cumplimiento de las promesas del Señor. Todo lo que había ocurrido con el Señor Jesucristo. Y por supuesto, ellos lo habían visto. Y esto, por supuesto, es un privilegio extraordinario para esa generación. Pero Él elogia a los creyentes que dice, le amáis sin haberlo visto. ¿Cómo se da eso en el caminar con Dios? Pues nosotros cuando creímos, hermanos, bueno, si se recuerda las primeras experiencias que tuvimos con el Señor nosotros, creímos el anuncio del Evangelio, creímos que Jesús podía ayudarnos y efectivamente fuimos comprobando hasta que esa fe se volvió una certeza en la vida. El cumplimiento de las promesas, por supuesto, es uno de los efectos de la fe, pero nosotros estamos viviendo donde no vimos a Jesús, hemos creído en Él y lo único que hemos experimentado es su caminar con nosotros, que el Cristo resucitado ha venido a nosotros y está en nosotros. Nuestra bienaventuranza es creer sin haberle visto físicamente. Tomás exigía verle. Y ahora el apóstol Pablo dice que caminamos por fe, no por vista. Esto es un privilegio por también de los elegidos, ¿verdad? Que nosotros tenemos de poder desarrollar una fe solo que camina y se fortalece cuando nosotros aprendemos a caminar con nuestro Señor en donde Él se va revelando a nosotros. Se les reveló a los profetas y los profetas dicen que querían ver y experimentar lo que nosotros experimentamos hoy. Yo no puedo explicar eso, ¿verdad? Porque yo conozco a Jesús, he experimentado su poder en mi vida. Sé que cuando le hablo me escucha, que Él responde a mis necesidades, que va conmigo adelante de mí. En fin, he llegado a tener una experiencia con Dios en la que no puedo imaginar, en donde a aquellos se les anunciaba, anuncien esa esperanza que viene algún día. Y preguntaban, dice, y no se les permitió saber, sino se les dijo, ustedes administran los valores del reino que se manifestarán para aquellos. Entonces el apóstol Pablo dice, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y fíjese que el apóstol Pablo está hablando aquí de las pruebas y la resistencia y la obediencia y de caminar en el diario basado en las promesas del Señor. Y el ejemplo de sufrimiento que se nos pone es Jesús. Es los sufrimientos de Cristo que se dieron como resultado del cumplimiento de esa palabra. Y a ellos se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Bueno, amados hermanos, dice la Biblia, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está el cántico frente al trono, pero ahí no hay ángeles. Ahí no hay ángeles cantando, sino estos son la representación de todos los redimidos, dice la palabra. Y es interesante, hermanos, que los ángeles están en la presencia de Dios constantemente. Así dice el Salmo 103. Son ministros que obedecen todo lo que Dios es. Y el capítulo 4 de Apocalipsis, ahí dice que hay la multitud de ángeles que adoran al Señor y le dicen, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y ellos adoran al Señor. Pero los ángeles tienen una experiencia que ellos son seres espirituales, más grandes, más poderosos que nosotros, que pueden hacer y ver cosas que nosotros no podemos ver. Por supuesto, la Biblia dice que son servidores de los creyentes. Dios los ha enviado para cuidarnos, para orientarnos y para sostenernos también en medio de dificultades y pruebas y ayudarnos, rescatarnos cuando sea necesario. Pero ellos no tienen la experiencia de haber sido perdonados. Este es privilegio de los seres humanos. Por eso dice que los ángeles incluso lo anhelaban. Porque ellos no entienden lo que significa el perdón. Ellos se mantuvieron fieles a Dios. Pero nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Estábamos alejados y ahora hemos sido acercados al Señor. Una experiencia linda. Somos seres humanos que estamos bajo el objeto del cuidado de Dios. Probados. Bueno, si eres un escogido de Dios, una escogida de Dios, tienes que saber que eso va a pasar. Claro, ya el Señor ha dicho que fuimos escogidos para ser llamados hijos de Dios, para ser su pueblo en un propósito, con una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Pero también la promesa es donde vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la Biblia que a la nueva Jerusalén no entrará nada que haga abominación ni mentira. Que Jesús trabaja amorosamente en el cuidado de la iglesia hasta que sea una iglesia sin mancha y sin arrugas. Así que Dios está poniendo cuidado en nuestra vida y en nuestra congregación y en su vida para que usted pueda ser perfeccionado hasta la venida del Señor, para que podamos levantar nuestro rostro y recibir al Señor con alabanza, gloria y honor. ¿Por qué? Porque será el día del encuentro con nuestro Salvador. Ven, Señor Jesús, era la petición que se hace. Ven, Señor Jesús. Maranata, ven, Señor. Ven a encontrarte con tu pueblo. Bueno, pruebas. Diversas pruebas. Hay diversas pruebas. Porque Dios tiene un crisol para cada uno de nosotros, hecho a nuestra medida. Tenemos que atrevernos a dejar trabajar con el Señor. ¿Se recuerdan de que la iglesia dice que es como un gran embudo? Pero un enorme embudo, en el que entran todos, pues. Pero en la parte de abajo del embudo tiene una forma única, ¿verdad? Arriba caben todos. Pero el Señor
Va a trabajar para que a través de las pruebas, a través de el caminar suyo con Dios y sus experiencias, usted vaya bajando y vaya bajando y vaya bajando hasta que salga al otro lado del embudo, ¿verdad? Pues hay embudos. Un embudo grande tendría que ser un embudo más reducido que el peso de algunos. Pero hay embudo para todos, amados hermanos, no se preocupen los gorditos, ¿verdad? Hay un embudo para ustedes donde pueden pasar con todo sin las escorias que el pecado nos ha provocado. Bueno, el tema de uno es que uno siempre se agarra de la orilla y no quiere aceptar el proceso que Dios tiene para nosotros. Y no permiten que Dios trabaje. Y entonces ahí es donde se frustra el propósito de Dios. Dios espera hasta que usted esté listo a soltarse. Si usted no se suelta, el Señor va a provocar alguna manera. Pues a Moisés lo llevó 40 años al desierto. Y a los 40 años lo fue a buscar otra vez, hasta que estaba listo a ir con el Señor. De eso se trata, hermanos. Yo le animo para que responda rápido y no pierda 40 años, sino déjese arrastrar por el Señor, déjese llevar por Él. La meta de las pruebas es que nosotros tengamos una fe más preciosa que el oro, dice la palabra. Una fe que responda al propósito por el cual la sangre de Cristo se ofreció por nosotros. Que lleguemos a ser como Cristo, a su imagen y semejanza. Pruebas. Alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo creo que las pruebas a todas las edades, en todos los tiempos y en todas las circunstancias y en todas las edades. Pero algunos de ustedes están siendo rodeados por el enemigo. El Señor va a llevar y los va a sacar y los va a poner en tierra firme, porque esa es su promesa. De mi mano nadie los arrebatará. Entonces esta mañana yo te digo, ¿eres escogido? ¿Te ves como un escogido? ¿Estás viviendo como un escogido de Dios, una escogida de Dios? ¿Estás entrando al proceso de los escogidos? ¿Estás caminando en ese diario que Jesús quiere que camines para tomar la forma de su carácter? Bueno, esas son las cosas que necesitamos. Elegidos con un propósito para hacer para la alabanza de la gloria de Dios. Hemos sido elegidos y ha sido planeada para nosotros una herencia que tenemos que ir tomando en nuestro caminar diario. La elección, por supuesto, incluye la responsabilidad del que elige. Por eso el Señor dice, de mis manos nadie los arrebatará. Hay que confiar en esa palabra del Señor. Y la elección también garantiza que vas a necesitar ser limpiado. Limpieza de carácter, limpieza de valores, limpieza en cuanto a tu obediencia, limpieza en cuanto a tu forma de verte y de ver a los demás. Necesitamos ser probados. Y estamos hablando, hermanos, en estas semanas estamos hablando de comenzar a pensar en el desafío evangelístico. Que comencemos a mostrar el corazón amoroso de Cristo, buscando a las personas que no conocen de Jesús. Ahorita estamos enfocados en nuestra Jerusalén, pero queremos ir hasta todas las naciones. Ya. Ahí el corazón nuestro tiene que ser probado, porque a veces oímos las cosas como oír llover, pero no tenemos que olvidar que el deseo de Dios es usarnos. Y esto puede ser como una prueba para nosotros. Decidamos decirle al Señor, Señor, quiero hacerlo. Guíame de dónde están esas personas. Probados. ¿Está pasando usted alguna prueba este día? Pregunto porque
¿Se siente usted que está pasando una circunstancia donde necesita? Dios está trabajando con su corazón. ¿Por qué no viene al Señor y le dice: Señor, te agradezco que te has tomado el tiempo para probar esta parte de mí? Señor, necesito tu ayuda. Bueno, y podemos orar unos por otros. Si quieren pasar al altar, hermanos, podemos pasar al altar y decir: Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga, Señor. Ayúdame. Si está pasando una prueba, diversas pruebas, hermanos. No a todos nos agarra el problema por el mismo lado, pero pruebas. Si está pasando una prueba, queremos orar por usted esta mañana. Pase acá, quiere orar, acompañarnos juntos. Vamos a orar esta mañana. Yo considero, hermanos, que necesitamos decirle al Señor que rompa ese capullo que nos ha encerrado. Vamos a orar al Señor esta mañana. Hay otros hermanos que sienten que están pasando pruebas, que quieren venir y decir: Señor, y nos están diciendo a nosotros: hermanos, necesito que ustedes piensen en lo que yo necesito. Yo estoy pasando por el crisol de Cristo. Amado Padre, esta mañana gracias te damos, porque te has tomado el tiempo de trabajar con nosotros, hasta formar en nosotros la imagen del Hijo de Dios. Pues Señor, desde nuestra perspectiva es un proyecto difícil, pero no para ti. Tú sabes cómo meternos al agua sin que nuestra vida perezca, meternos en el fuego sin que nosotros seamos consumidos, sino que solo se consuma lo pecaminoso, lo sucio de nuestros corazones. La prueba pone en evidencia, Señor, mis debilidades, pero también quiere que nosotros miremos la fortaleza del poder de Jesús. Así que te invitamos, oh Señor, a que nos permitas ver lo que tú estás viendo en nosotros y nos permitas responder con el poder de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, por tus hijos que están aquí enfrente de nosotros. Tú sabes por qué están ellos hablándote. Padre, tu palabra dice: gozaos y alegraos cuando halléis en diversas pruebas. Levántalos en el nombre de Jesús con tu poder. Pule sus vidas, Señor. Saca en ellos lo mejor de ti, para que puedan, Señor, salir fortalecidos y que puedan terminar esta situación amándote más, como tu palabra nos ha dicho esta mañana. Esta mañana también oramos por esta iglesia, Señor, que está siendo probado su corazón. Queremos, Señor, responder con el corazón amoroso, el corazón que se compadece, el corazón que responde a tu propósito amoroso para salvar a otros. Así que, Señor, trata con nosotros, Señor. Conéctanos con las personas, pero, Señor, sobre todo, que nosotros podamos ver el fruto de nuestra obediencia. Señor, bendecimos a cada persona que está aquí, en medio de sus circunstancias propias de lucha. Sácalos adelante, Señor. Condúcelos hacia la luz, a la puerta de salida, porque tu promesa es: nadie está siendo tentado sin que haya una puerta de salida. Condúcelos, Señor, a la puerta de salida de esta situación y que lo hagan para la gloria tuya. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.